Imagina que tienes exactamente 1 minuto de vida. No es una metáfora. No es un ejercicio filosófico. Es una pregunta real. Si supieras que solo te queda 1 minuto, ¿estarías haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora mismo? ¿De la forma en que lo estás haciendo? La mayoría de las personas, cuando se detienen a pensarlo honestamente, responden que no. Y lo curioso no es esa respuesta. Lo curioso es que después de pensarlo, siguen haciendo exactamente lo mismo. Hay algo en esa brecha que vale la pena entender. Algo que tiene que ver con la forma en que los seres humanos se relacionan con el tiempo, con el presente, con este instante que ya está pasando mientras lo nombramos. Si esto resuena contigo, si sientes que el tiempo se te escapa, sin que sepas muy bien cómo, escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No como frase hecha, como una decisión que empieza ahora. Y si quieres que este tipo de reflexiones lleguen a ti cuando más las necesitas, suscribirte al canal es la forma más sencilla de que eso ocurra. Sigamos. Existe una paradoja que casi nadie menciona cuando se habla de la vida moderna. Tenemos más medios para registrar nuestros momentos que cualquier generación anterior. Fotos, videos, historias, grabaciones. Documentamos absolutamente todo. Y sin embargo, cuando alguien pregunta cómo estuvo el año, la respuesta más común es que pasó muy rápido, que no se sabe muy bien a dónde fue, que hubo mucho movimiento, pero poca claridad. Registramos todo. Vivimos poco, no porque seamos irresponsables o superficiales, sino porque nadie nos explicó que el presente es un lugar que requiere atención activa para ser habitado, que no basta con estar físicamente en un sitio, que la presencia real es algo diferente a la ubicación física. Y aquí hay algo que cambia la perspectiva desde el principio. El presente no es simplemente el momento que ocurre ahora en el calendario. El presente es el único lugar en que la vida ocurre. Siempre. Sin excepción. Todo lo que alguna vez te ha pasado, te pasó en un presente. Todo lo que alguna vez vas a vivir, lo vivirás en un presente. El pasado fue un presente. El futuro será un presente. Esta frase que estás escuchando está ocurriendo en un presente. Y sin embargo, la mente humana pasa una cantidad extraordinaria de tiempo en cualquier lugar, menos ahí. Los investigadores de la Universidad de Harvard, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, realizaron durante varios años un estudio masivo en el que rastrearon en tiempo real el estado mental de miles de personas. Les enviaban notificaciones al azar a lo largo del día, preguntando qué estaban haciendo y si su mente estaba donde estaba su cuerpo. Los resultados mostraron algo que al principio parece sorprendente y que, al pensarlo, resulta completamente lógico. La mente de los participantes vagaba, es decir, estaba en un lugar distinto a lo que estaban haciendo, durante casi el 47% del tiempo. Casi la mitad de sus horas despiertas. Casi la mitad. Y en todos los casos analizados, cuando la mente estaba en otro lugar, el bienestar reportado era menor. No importaba si el pensamiento era agradable o desagradable. El solo hecho de no estar mentalmente donde se estaba corporalmente producía una sensación de malestar difícil de nombrar, pero fácil de reconocer. Esa sensación tiene un nombre cotidiano, aunque no siempre se la identifica como tal. Se llama estar ausente de tu propia vida. La pregunta natural que surge aquí es ¿por qué? Si estar presente produce mayor bienestar, si vivir en el ahora tiene un impacto real y medible en cómo nos sentimos,
¿por qué la mente se va con tanta frecuencia? La respuesta tiene que ver con la arquitectura del cerebro humano. No con un defecto, sino con un diseño. El cerebro humano tiene lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Es un conjunto de regiones cerebrales que se activan cuando no estás enfocado en una tarea específica. Cuando no hay nada concreto que demande tu atención, el cerebro no se apaga. Al contrario, se pone en marcha en un modo particular. Comienza a recordar, a proyectar, a comparar, a construir narrativas sobre uno mismo y sobre el mundo. Este modo fue extraordinariamente útil durante gran parte de la historia humana. Planificar la caza del día siguiente, recordar cuáles plantas eran venenosas, imaginar escenarios de peligro para poder evitarlos. Todo eso requería que el cerebro pudiera operar en ese estado de vuelo mental, de pensamiento que va más allá del momento inmediato. El problema no es ese mecanismo. El problema es que ese mecanismo, diseñado para contextos específicos, se ha convertido en el estado habitual de la mente moderna. La mente ya no activa ese modo solo cuando es necesario. Lo activa casi todo el tiempo. Y cuando lo hace sin que haya un propósito claro, sin que haya un problema que resolver o un plan que construir, lo que produce no es claridad, es ruido, pensamientos que vuelven una y otra vez sobre lo mismo, preocupaciones que no conducen a ninguna solución, imágenes del futuro que generan ansiedad sin producir acción, recuerdos del pasado que despiertan emociones que ya no tienen objeto presente. Ese ruido es lo que la mayoría de las personas experimenta como fondo permanente de su vida cotidiana. Y es tan constante, tan habitual, que muchos ya no lo distinguen del silencio. Lo toman como la condición normal de estar vivo. No lo es. Hay una diferencia fundamental entre pensar y estar atrapado en el pensamiento. Un carpintero que planifica el trabajo del día está pensando. Una persona que lleva 3 horas repasando mentalmente una conversación que ya ocurrió y que no puede cambiarse, está atrapada en el pensamiento. El primero usa la mente como herramienta. El segundo ha sido capturado por ella. El presente no elimina la capacidad de pensar. La ordena. Le devuelve su lugar como instrumento, no como protagonista permanente. Y aquí es donde empieza a volverse relevante algo que quizás ya estás intuyendo. La importancia de vivir en el ahora no es una idea espiritual desconectada de la vida práctica. Tiene consecuencias concretas, verificables, que afectan la forma en que se procesan las emociones, la calidad de las relaciones, la capacidad de atención, el rendimiento en cualquier actividad que se realice y la experiencia general de lo que significa estar vivo. Cuando la mente está presente, lo que hace, lo hace mejor. No porque haya más energía disponible, sino porque toda la energía está enfocada en un solo lugar, en lugar de distribuida en decenas de frentes simultáneos. Un músico que toca completamente presente escucha matices que de otro modo perdería. Un cocinero que cocina con atención plena nota diferencias sutiles que cambian el resultado. Una persona que escucha a otra con presencia real capta lo que se dice, lo que no se dice, y el espacio entre las dos cosas. La presencia no mejora las cosas porque sea mágica. Las mejora porque cuando estás ahí, realmente ahí, recibes más información de la realidad y respondes a ella con más precisión. Esto tiene una implicación directa en la calidad de las relaciones humanas. Y es algo que vale la pena detenerse a considerar. ¿Cuántas conversaciones has tenido en que físicamente estabas ahí, pero mentalmente estabas en otro lugar?
¿Cuántas veces alguien te ha dicho algo importante mientras tú estabas procesando tu propia respuesta antes de que terminara de hablar? ¿Cuántas veces has estado con personas que importan y la pantalla del teléfono tenía más de tu atención que ellas? No hay juicio en eso. Es el patrón más común de la era en que vivimos. Pero hay algo que ocurre cuando alguien te escucha de verdad, cuando sientes que la persona frente a ti está completamente contigo, sin dividir su atención, sin esperar su turno para hablar. Hay algo que eso activa que es difícil de nombrar, pero inmediatamente reconocible. Una sensación de ser visto, de que lo que dices aterriza en algún lugar real. Eso es presencia. Y es uno de los regalos más poderosos que un ser humano puede darle a otro. Y que rara vez se da con deliberación, porque rara vez se cultiva con deliberación. Vivir en el ahora no es solo una práctica personal. Es una forma de relacionarse con el mundo y con las personas que lo habitan. Ahora, en este punto del recorrido, probablemente hay una pregunta que empieza a formarse. Una objeción razonable que es importante atender antes de continuar. Si vivir en el presente es tan valioso, ¿qué pasa con el futuro? ¿No es necesario planificar, anticipar, prepararse? ¿No sería irresponsable ignorar lo que viene? La respuesta es que esa pregunta parte de una falsa oposición. Vivir en el presente no significa no pensar en el futuro. Significa que cuando piensas en el futuro, lo haces con plena atención, con claridad, y luego vuelves. Significa que el pensamiento sobre el futuro tiene un tiempo y un lugar, y que ese tiempo no es todos los tiempos, ni ese lugar es todos los lugares. Hay una diferencia profunda entre planificación y preocupación. La planificación tiene un propósito, una dirección, un resultado. Decides cuándo planificar, lo haces con atención y cuando terminas, has construido algo. La preocupación, en cambio, es circular. Es la mente dando vueltas alrededor de un problema sin encontrar salida, consumiendo energía sin producir solución, habitando un futuro imaginario que en la mayoría de los casos nunca ocurrirá exactamente como fue imaginado. Los estudios sobre preocupación crónica muestran consistentemente que entre el 80 y el 90% de las cosas que las personas temen que ocurran nunca ocurren de la forma temida. La preocupación no es planificación. Es el costo que paga el presente por un futuro que casi nunca llega como esperado. Lo mismo aplica en sentido inverso al pasado. Hay una diferencia entre reflexión y rumiación. La reflexión sobre lo que ocurrió tiene propósito. Extrae aprendizaje, procesa emociones, cierra ciclos. La rumiación es repetición sin avance. El mismo pensamiento que vuelve una y otra vez sin llevar a ningún lado nuevo. El pasado no se puede cambiar. Esa frase es obvia cuando se escucha, pero la mente humana actúa frecuentemente como si no lo fuera, invirtiendo enormes cantidades de energía mental en revisar, reinterpretar y lamentar eventos que ya concluyeron. Esa energía podría estar en el presente, y en el presente sí puede crear algo diferente. Vivir en el ahora es, entre otras cosas, la decisión de no pagar con tiempo presente por deudas del pasado que ya no tienen remedio, ni por anticipos de un futuro que aún no existe. Hay un escritor y maestro de origen alemán que vivió gran parte de su vida en América del Norte, cuyo nombre es Eckhart Tolle, que describe el presente con una imagen que resulta útil. Dice que el momento presente es como la pantalla en el cine. Las películas cambian, las historias cambian, los personajes cambian, pero la pantalla siempre es la misma. El presente es esa pantalla. Todo ocurre en él,
pero él no cambia. Es el único lugar estable que existe. Esa estabilidad no es pasividad. Es la base desde la que todo movimiento real puede ocurrir. Y hay algo que los practicantes de meditación, atletas de alto rendimiento, artistas en estado de flujo y científicos en momentos de descubrimiento tienen en común, aunque vengan de mundos completamente distintos. Todos describen sus mejores momentos, sus momentos más vivos y más productivos, como aquellos en que el tiempo dejó de importar, en que no había pasado ni futuro, solo la tarea, el momento, la experiencia inmediata. Ese estado tiene un nombre en psicología. Mihaly Csikszentmihalyi lo llamó flujo. Y aunque suena como algo reservado para artistas o deportistas de élite, es un estado al que cualquier ser humano puede acceder en actividades cotidianas. Cocinar, caminar, escuchar música, mantener una conversación real, leer algo que genuinamente importa. El flujo no requiere condiciones extraordinarias. Requiere presencia. Si en este momento te preguntas ¿cuándo fue la última vez que experimentaste algo así?, esa pregunta ya es en sí misma una forma de presencia, una señal de que hay algo aquí que merece explorarse más. Y si tienes un recuerdo de ese estado, si puedes identificar alguna actividad o momento en que el tiempo dejó de existir y solo quedaba lo que estabas haciendo, dejarlo en los comentarios sería compartir algo que muy pocas personas articulan en voz alta y que sin embargo casi todos reconocen. Hay otro aspecto de la importancia del presente que rara vez se menciona y que tiene un impacto directo en la experiencia cotidiana. Tiene que ver con cómo procesamos las emociones. Las emociones, cuando se observan en el presente, tienen una duración natural. Aparecen, alcanzan su pico y se disuelven. Eso es lo que hacen cuando se las deja hacer lo suyo. El problema es que la mayoría de las personas no permite que ese proceso ocurra porque o bien evita la emoción, llenando el espacio con distracciones, o bien la amplifica con el pensamiento, añadiendo capas de historia, interpretación y juicio que la extienden mucho más allá de su duración natural. La tristeza es una emoción. La historia de por qué no debería sentirme triste. ¿De cuántas veces me ha pasado lo mismo? ¿De lo que eso dice sobre mí y sobre mi vida? Eso ya no es la emoción. Es el pensamiento sobre la emoción. Y ese pensamiento puede durar días, semanas, años, mientras la emoción original, si se hubiera observado sin añadirle nada, podría haber durado minutos o pocas horas. Estar presente con una emoción no significa sumergirse en ella sin límites. Significa observarla como lo que es. Una experiencia que ocurre en el cuerpo, que tiene una sensación, una textura, una temperatura, sin añadir la historia, sin construir el caso. Solo estar con lo que es mientras es. Ese simple acto cambia la relación con las emociones difíciles. No las elimina, no las suprime. Simplemente les permite cumplir su función y continuar, en lugar de quedar atrapadas en el bucle del pensamiento. Vivir en el ahora, en este sentido, no es un lujo. Es una habilidad que afecta directamente la salud emocional y la capacidad de manejar lo que la vida trae, sea lo que sea. Estamos llegando a un lugar en esta conversación donde todas las piezas empiezan a conectar. Y hay algo que conviene decir con claridad antes del final. Vivir en el presente no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. No es una meta que se logra. Es una práctica. Un retorno constante. La mente se irá, como siempre lo hace, y el acto de traerla de vuelta, sin frustración, sin juicio, simplemente trayéndola de vuelta, es el ejercicio en sí mismo. No hay una versión perfecta de esto.
No existe la persona que vive 100% en el presente todo el tiempo. Existe la persona que nota más rápido cuándo se fue y vuelve con más facilidad. Y esa diferencia, acumulada a lo largo de días y semanas y meses, cambia completamente la experiencia de estar vivo. El cerebro responde a esto de forma verificable. Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que la práctica sostenida de la atención plena produce cambios estructurales reales. Aumenta la densidad de materia gris en las regiones asociadas con la regulación emocional y la conciencia de uno mismo. Reduce la actividad en la red neuronal por defecto. El órgano físico que produce tu experiencia se reorganiza en respuesta a dónde pones tu atención de forma repetida. No es metáfora, es biología. Y el punto de entrada no necesita ser complicado. No requiere retiros, ni práctica formal de meditación, ni transformaciones radicales. El punto de entrada puede ser esta tarde. Puede ser la próxima vez que comas. Si en lugar de revisar el teléfono, simplemente comes. La próxima vez que alguien te hable. Si en lugar de preparar tu respuesta, simplemente escuchas. La próxima vez que camines de un lugar a otro. Si en lugar de ir en piloto automático, notas lo que hay a tu alrededor. Momentos pequeños. Retornos simples. Acumulados con tiempo, construyen algo que no tiene nombre preciso, pero que cualquiera que lo haya experimentado reconoce. La sensación de que tu vida te pertenece, de que estás en ella, no simplemente pasando por ella. Al principio de esta conversación había una pregunta sin responder. Si supieras que solo te queda un minuto, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo? ¿De la forma en que lo estás haciendo? La respuesta a esa pregunta no es una condena ni un diagnóstico. Es simplemente información. Información sobre cuánto del tiempo que tienes está realmente siendo vivido y cuánto está siendo administrado desde lejos, desde otro momento que no es este. Lo que hace ese minuto imaginario tan poderoso como herramienta de claridad es que concentra toda la atención en el ahora. Elimina el después. Y cuando el después desaparece, lo que queda es lo único que siempre estuvo disponible y que rara vez fue completamente recibido. Este momento. Si este tipo de exploración te resulta valiosa, hay mucho más esperándote en este canal. Cada video es una invitación a pensar con más profundidad sobre cómo vivimos y por qué vivimos como vivimos. Suscribirte es simplemente asegurarte de que esas conversaciones lleguen a ti. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo identificarte, si tienes una experiencia, una reflexión o una pregunta que quieras poner en palabras, los comentarios son el espacio para eso. Esta no es una conversación de una sola dirección. El tiempo siempre ha estado aquí. Eres tú quien decide si estar en él.